Hola, bienvenidos a Comunicando Psicología, un espacio de salud mental donde nos encanta compartir con personas expertas en este tema y sobre todo conectar con cada uno de ustedes allí en casa, nuestros seguidores y televidentes que están ahí pendientes de este espacio que nosotros hacemos con tanto cariño. Hoy vamos a plantear un tema interesante, como cada semana en este espacio, con un especialista, psicólogo llamado Fabián Camilo Salinas Obando. Ese es su nombre completo. Yo me voy a quedar con Fabián Salinas, a quien ya hemos entrevistado en otras ocasiones hablando de psicología y espiritualidad, pero hoy les traemos un tema igual de interesante. Primero lo saludamos. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Sandra, muchas gracias por la invitación, muchas gracias y pues muy contento de estar aquí compartiendo contigo nuevamente. Gracias por acompañarnos. Fabián en este momento usa tapabocas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una alergia, porque cuando estás agripado, es importante prevenir, ¿sí o no? Sí. Estamos con toda la prevención, no tiene COVID, ni mucho menos, gracias a Dios, pero también hay que seguirnos cuidando, ¿sí o no, Fabián? Sí, claro que sí. Entonces, hecha esta precisión, les vamos a contar el tema que traemos para hoy. Es importante e interesante, sobre todo porque se trata de una herramienta terapéutica que está siendo muy utilizada y es la musicoterapia. Hoy ahondamos en ese tema con Fabián y me gustaría entonces que definiéramos para las personas que nos ven qué es eso de la musicoterapia y también el peso que tiene a nivel científico, sobre todo porque partimos de que la psicología es una ciencia, entonces por lo tanto se comprueba, verificable, hay estudios y frente a la musicoterapia vamos en esta línea, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, la musicoterapia se le podría llamar una herramienta terapéutica, una modalidad de intervención que complementa elementos rítmicos, musicales, armónicos a los procesos psicoterapéuticos. Esto no es propiamente de la psicología o de una corriente específica de la psicología, sino también han habido aproximaciones desde la medicina, han habido aproximaciones desde otras disciplinas en donde se mira el efecto de complementar los tratamientos con elementos de música, con elementos rítmicos musicales, en pos del mejoramiento de los resultados de un tratamiento, estabilización del estado de ánimo, respuesta a tratamientos más formales, y se han encontrado resultados muy interesantes. Como tú muy bien dices, es importante pues también mirar que de estos años para acá o en estos últimos años se ha estudiado de forma formal por medio de artículos científicos, publicaciones indexadas y demás, esta modalidad de intervención y se podría decir que está acumulando evidencia para ser una modalidad de intervención fuerte como otras que ya están establecidas en la psicología. Yo te quisiera preguntar algo, Fabián, y es, ¿por qué es tan importante eso? Claro, porque podríamos decir, ¿y qué más da, cierto? Que tenga evidencia, porque es importante eso. Cuéntanos un poco, porque finalmente cuando se utilizan otro tipo de terapias que no están tan enfocadas en ese sentido, tú eres muy riguroso en eso, lo hablábamos también hace un momento, ¿qué efecto puede tener, qué puede pasar en un tratamiento psicológico? Bueno, hay algo importante y es que cuando hay tratamientos que buscan regular estado de ánimo, que buscan responder a problemáticas específicas como el déficit cognitivo o trastornos específicos, pueden haber muchas propuestas que nos puedan ayudar y sin dejar de resaltar que son propuestas muy bien intencionadas. Cuando no se comprueba que eso funciona para lo que dice funcionar, que eso es decir, como digo de forma resumida, que esté validado empíricamente, que pueda comprobar que funciona y que genere el efecto que dice que genera. Con eso nos cercioramos de que no es un placebo caro, de que no es superstición o sugestión de la persona frente a un tipo de actividad, y vamos más allá de la charlita, de la actividad bonita, de la canción, de etcétera, a realizar cosas que de verdad sirvan para los síntomas que tiene la persona.
¿Cuál es el riesgo? El riesgo no es tanto que no haga nada. Bueno, si no hace nada, eso termina siendo como un engaño y termina siendo pagar para un efecto placebo y demás. Y pues sí, puede ser maluco, pero el problema en realidad es que genere efectos perjudiciales para la persona. Ok. Entonces, no hay tanto problema que una estrategia o una modalidad terapéutica sin evidencia o una pseudociencia no produzca nada. No es ético, pero a nivel de salud pues no es tan significativo como que produzca algo malo. Ok, o sea, es el riesgo ahí. Es pensar que perjudique más que ayude. Exacto. Y el inconveniente con pseudociencias, con modalidades terapéuticas que no tienen todavía evidencia, es que si bien puede servirle a algunas personas, y si bien vale la pena la aclaración, que no tenga evidencia no quiere decir que entonces le haga mal a todo el mundo. Hay personas que les funciona y dicen qué maravilla, hay personas que dicen eso no me hizo nada, hay personas que el peligro es esas terceras personas que dicen a mí me dejó peor de cómo estaba. Tremendo. Entonces, en esos casos particulares sí es importante tener en cuenta si la metodología que está utilizando mi psicólogo, mi terapeuta, etcétera, está validada empíricamente, es reconocida por la comunidad científica. Por eso es importante. Lo importante no es que no haga nada o que se engañe o que se pierda la plática, por decirlo de alguna manera, sino que se termine haciendo daño. Muy bien. Hoy hablamos de musicoterapia. Yo ya estoy aquí preparada con mis apuntes porque siempre me gusta ir anotando esas cosas interesantes que nos traen nuestros invitados a este espacio. Y hablando de la musicoterapia como tal, me surge una inquietud que seguramente es la de alguno de nuestros seguidores, y es si vamos a aplicar una terapia que está enfocada en la musicoterapia, tiene que ver con el gusto musical de la persona, es decir, vamos a utilizar ciertas canciones, ritmos que a esa persona le gusten y le evoquen recuerdos, debe ser música instrumental. ¿Cómo funciona realmente la musicoterapia? Bueno, dentro de la musicoterapia, algo importante, la musicoterapia curiosamente no es una. Ajá. Sino hay varios modelos de musicoterapia. Hay un modelo que se llama modelo o metodología Yin, que se basa en música clásica y más que todo el papel de la música es más que todo auditivo. Entonces es escuchar música clásica sobre todo, y eso acompaña otras técnicas y metodologías. Y se mira pues el efecto con o sin música, si produce el mismo efecto o produce más mejoría en el síntoma. O sea, como un tipo de reacción. Exacto. Okay. Intervención con música, intervención sin música, y si la intervención añadiéndole la música clásica, en este momento desde el modelo Yin, mejora los resultados. Pero también hay otro modelo que tal vez es el más usado y el más practicado en musicoterapia, que ya no solamente es la parte auditiva, sino ya involucra la parte de resignificación, expresión de emociones, expresión corporal, relacionamiento o familiarización con instrumentos musicales, y todo este involucramiento sí incluye el gusto de la persona. Hay un ejercicio ya en ese otro modelo más amplio, más profundo, que se llama la historia musical de la persona. ¿Dónde está el asunto? Toda la música que logramos escuchar en la cotidianidad de forma natural, normalmente la asociamos a eventos de nuestra vida, a emociones, a melancolía por recuerdos bonitos que nos trae. Escuchamos una canción y ¡ay, esa me acuerda de mi adolescencia! Ajá. O ¡ay, esa me acuerda de cuando compartía con este familiar! O ¡ay, esto me acuerda de tal cosa! Y en sí, también de acuerdo al ritmo y a la historia de aprendizaje, decimos los psicólogos, a nuestra experiencia, asociamos ritmos, canciones, géneros musicales con emociones, recuerdos, creencias, convicciones, significados. Entonces, cuando se hace la historia musical de la persona, ahí se agarran un poco se basan los gustos y preferencias y la historia de la persona con la música,
y de ahí es donde se puede trabajar de forma más efectiva con esa persona. Incluso tiene lógica desde cualquier tipo de terapia. Hay un dicho en psicología clínica y es que el reto del psicólogo clínico no es acomodar al consultante a la terapia, sino acomodar la terapia al consultante. Okay. Porque no todas las personas son iguales. Ah, sí, es clarísimo. Entonces, si bien hay una rigurosidad que debemos llevar, hay una metodología que no debe ser de la terapia, a mí me parece, o cosas así, el reto como psicólogos clínicos o en los contextos psicoterapéuticos, no solamente psicólogos incluso, es importante poder tener en cuenta en la ecuación las variables individuales de la persona, lo que lo hacen único. Ok, muy bien. Hablamos de la historia musical de las personas, lo decías. Es claro que todos la tenemos, ¿cierto? Todos de cierta manera conectamos con esa historia musical. Voy a dejarte una inquietud porque la vamos a resolver después del corte y es cómo se desarrolla en terapia. Es decir, digamos que estamos aquí, tú eres el psicólogo, yo soy la paciente, la consultante. Sí. En determinada situación, ¿y en qué momento determinas tú que la musicoterapia puede ser efectiva en el tratamiento que estamos llevando a cabo o en qué tipo de patologías? ¿De acuerdo? Vamos a dejar esa pregunta ahí porque hacemos una pausa muy breve. Hoy hablamos con Fabián Salinas de ese tema tan interesante, la musicoterapia. Ya volvemos. Seguimos avanzando en Comunicando Psicología. Hoy hablamos de musicoterapia con el psicólogo Fabián Salinas. Es el director académico de la Clínica para la Familia y nos acompaña con ese tema tan interesante. Y dejábamos una inquietud antes de irnos al corte y era esa posición de pronto de psicólogo y paciente. Estamos en una consulta, se está llevando un derrotero de cómo estamos llevando el caso. ¿En qué momento el psicólogo determina que la musicoterapia podría ser una herramienta para ejercer ese momento de la terapia y que podría ser efectivo y ayudarle a la persona? Incluso en la línea de lo que hemos hablado hasta ahora, es importante poder reconocer o recordar, o más bien mirar la musicoterapia, en qué tipo de problemáticas se ha investigado, se ha escrito, se ha buscado evidencia. Y si vamos a la evidencia, si vamos a lo que se ha investigado al respecto, la musicoterapia tiene algo así como una primera población con la que se estudió un montón y es la discapacidad cognitiva. Entonces, todo lo que tenga que ver con discapacidad cognitiva, trastornos del desarrollo, todos esos cuadros o síntomas, es algo que se ha investigado mucho, la aplicación de la musicoterapia es un cuadro de síntomas o cuadros donde puede ser muy funcional. Además de los déficits cognitivos y los problemas de desarrollo, también los síntomas o trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo, con la regulación del estado de ánimo. Entonces aquí podríamos hablar de la depresión, por ejemplo, de la ansiedad, exacto. ¿Cierto? Todo lo que tenga que ver con este tipo de patologías o situaciones que viva la persona. Claro, y si lo analizamos de forma más genérica, ¿sí? Algo interesante del asunto es que, por lo menos desde una aproximación, llamamos los psicólogos cognitivo-conductual, es decir, desde una aproximación, desde la gestión de la persona de lo que piensa y de lo que hace y cómo eso termina impactando lo que siente,
La música, cultural y socialmente, ha sido un instrumento para expresar emociones sin meterse en problemas. Entonces, si alguien tiene una tristeza grandísima porque rompió o terminó una relación afectiva y toda esa tristeza no la acumula, no se la guarda, no se la traga, sino la expresa componiendo una canción, es una expresión, no lo está dejando adentro, que eso es un peligro con las emociones, guardarse las emociones. Ajá. Y lo está expresando en forma de una expresión artística. O sea, es una forma de hacer catarsis. Exacto. Okay. Entonces, ya de forma social es una forma, si lo ponemos así más rigurosa la cosa, es una forma adaptativa de expresar una emoción y no guardársela. Listo. Eso para quien de pronto lo estabas diciendo, pues compone, tiene esa facilidad o simplemente escribe o también conectar con una melodía que esté reflejando esa situación que estoy viviendo o me dé esperanza, esa letra de que todo puede cambiar, que las cosas pueden mejorar. Podría funcionar también, en este caso, digo yo, o cómo es la cosa. Incluso ahí hay un elemento muy importante que desde psicología se llama reestructuración. Y la reestructuración de pensamientos o reestructuración cognitiva es poder evaluar lo que pensamos, por qué pensamos lo que pensamos y cómo podríamos pensar de tal manera que sea más realista o más aterrizado a la realidad. Claro. Y cuando hacemos ese ejercicio, muchas, incluso canciones que podemos encontrar por ahí, no todas, lamentablemente, pero sí una que otra, sí, tiene elementos de reestructuración, en donde la persona cuenta una historia donde creía una cosa, se cuestionó unas cosas y terminó concluyendo otras. Y eso le permitió ser más libre, por ejemplo, o superar una ruptura, o superar un momento difícil, o ver los aprendizajes o lecciones para la vida de algo que sufrió. Muy bien. La musicoterapia podría ser, podría llevarse a cabo en una terapia individual, en una intervención colectiva. ¿Cómo funciona? Veo también que aquí hay un componente cultural, puede haber, claro, ¿cierto? Porque, claro, en determinadas culturas entonces se escucha más este tipo de música. ¿Qué influencia tiene también la música a nivel de la psique? Me gustaría que despejáramos un poquito esas inquietudes que te estoy planteando. Claro, incluso de ahí la importancia de la historia musical de la persona. Ajá, porque lo que hablábamos ahora. Una cosa es la música que mueva emociones o que ayude o promueva la reflexión por parte del terapeuta, y otra cosa es la música que promueve reflexión o movilice al consultante. Que puede ser totalmente distinta. Exacto, puede ser un cuento totalmente diferente. Sí. De ahí la importancia como de individualizar o particularizar ese uso de la música. Entonces, por esa razón es que cabe totalmente el abordar de forma individual, pero de forma grupal también. ¿Por qué? Por algo que tú comentabas, el tema cultural. Okay. Si bien tenemos características individuales que nos diferencian de los demás individuos, valga la redundancia, algo importante es que también somos seres sociales. Totalmente. Y como seres sociales pertenecemos a comunidades, nos identificamos con culturas, formamos grupos, y todo eso también tiene características de identidad, gustos y demás, pero ya no individuales, sino grupales. Y ahí es donde podemos decir, a los paisas tienen este tipo de gustos musicales. Asocian este tipo de música con la expresión de este tipo de emociones o con la gestión de este tipo de problemáticas. Muy bien. Diferente a los costeños o a los bogotanos o a los estadounidenses, los canadienses. Entonces hay aspectos grupales que también se pueden aprovechar, y incluso cuando se forma un grupo terapéutico, el formar un grupo terapéutico con individuos diferentes va formando esa conciencia de grupo y esos aspectos en común de ese grupo, en donde pueden construir ellos mismos
qué elementos de musicoterapia les puede servir a ellos como grupo para trabajar. Muy bien, ahí lo estás diciendo, bueno, has explicado ambas, individual o colectiva. Sí. Yo me detengo un poquito en la individual. En una consulta a nivel individual que vas a estar trabajando la musicoterapia con el paciente, ¿qué se hace? ¿Se le mandan ejercicios? ¿Él viene con una idea? ¿O cómo es eso? Es decir, bueno, hoy vamos a tener en esta consulta, vamos a tratar esos temas, con qué inquietudes viene también la persona, qué resolvió de la sesión que tuvimos anteriormente, pero hay unas tareas, sobre todo en la psicología cognitiva, que se le suele mandar al paciente para que él haga sus reflexiones y trabaje también, porque es una relación muy entre ambos. Con el tema de la musicoterapia, ¿se le dejan tareas? ¿Tiene que escuchar determinado tipo de música? ¿Qué se le invita? Bueno, vieras que el tema ya de las tareas, dentro de los diferentes abordajes que existen desde la psicología, las tareas como tal es algo muy propio de los procesos o los modelos conductuales, cognitivos, modelo cognitivo-conductual, cuando se combinan las dos. Pero hay otros modelos terapéuticos dentro de la psicología que no son tanto de tareas, sino de trabajar en sesión y recomendaciones puntuales prácticas para poner en la vida diaria. Con la musicoterapia está la alternativa de las dos. Es decir, por eso la musicoterapia se puede abordar desde diferentes corrientes. Ajá, distintos enfoques. Muy Entonces bien. hay musicoterapia abordado desde lo psicoanalítico, hay musicoterapia abordado desde lo humanista, hay psicoterapia abordado desde lo conductual. Entonces, de acuerdo a eso se puede permitir lo uno u otro. La respuesta formal a la pregunta sería su versatilidad permite que se pueda construir junto con el consultante un proceso tanto con tareas como sin tareas. ¿Qué es lo importante? Lo que más le sirva a la persona en términos de bienestar. Muy bien. Y eso lo va a ir identificando, obviamente, él a medida que avanza. Exacto. Beneficios, entonces. Beneficios. ¿Qué vamos a encontrar en la musicoterapia? Beneficios. De los principales beneficios que se pueden encontrar son, como lo decíamos, alternativas sanas para gestionar emociones. Entonces, por ejemplo, hablando de una habilidad social de la cual tendemos a pecar mucho en la sociedad, que es la asertividad. Asertividad es el quedarnos callados frente a lo feo y frente a lo bonito. Pasa algo bonito y me quedo callado porque es lo mínimo, porque es lo normal, porque no sé qué decir. Eso es un problema de asertividad. El poder sacarlo, el poder expresarlo, el no quedármelo. La musicoterapia ayuda a mirar otras alternativas que me pueden facilitar el asunto. Incluso también para lo que no me gusta, para expresar lo que me gusta, lo que no me gusta. Por ejemplo, algo de lo que no hemos hablado y es en relaciones de pareja funciona un montón o puede funcionar mucho y ser una buena herramienta, una buena alternativa, el tema de la musicoterapia, porque puede ser una alternativa adicional de comunicación para expresar tanto pensamientos como emociones. Y a propósito de eso, en la Clínica para la Familia tenemos eventos que se van a hacer en los próximos días, ¿cierto? Y sería muy bueno también invitar a las personas, porque has tocado el tema de la musicoterapia en pareja, también hay musicoterapia para niños, son enfoques distintos, pero entonces también cómo conocerlos. Esa musicoterapia que tú hablas de pareja, ¿cómo se puede desarrollar y cómo se desarrollaría, por ejemplo, una musicoterapia para niños? Bueno, en el tema de pareja, que es incluso relacionado con los eventos que tenemos en abril, desde la Clínica para la Familia, se puede trabajar tanto con la pareja propia como con grupos de parejas. ¿Cómo lo vamos a trabajar en esta ocasión en la Clínica para la Familia en el evento? Con grupos de parejas. Y donde la música o todo el contexto de musicoterapia como modalidad de intervención nos puede servir como alternativa para fortalecer la comunicación en pareja, tanto de pensamientos, resolución de conflictos, hacernos entender, como de emociones.
El típico, tú no me dices que me amas hace mucho. Ajá. Ah, es que no me nace, ¿no? Te amo, no, pero es que me lo está diciendo es porque se lo dije, así no me sirve. Y así. Entonces, aumentar esa comunicación tanto de emociones como de palabras, argumentos, entendernos el uno al otro. Y ahí la música puede ayudar muchísimo o facilitar el proceso tanto de comunicación como de resolución de conflictos en pareja. Muy bien. En los niños se puede orientar precisamente por el lado de la inteligencia emocional. El expresar lo que sentimos, el darnos el derecho de expresar tanto las emociones bonitas, agradables, placenteras, como las emociones también desagradables, que muchas veces en los zapatos de un niño nos regañan. Si nos sentimos bien, nos aplauden y bien, pero si estamos ya demasiado felices, nos dicen, shh, Claro. chito, no sea tan bulloso, no sea tan escandaloso. Entonces, ampliar el abanico de posibilidades de cómo puedo expresar mis emociones, apoyados, por ejemplo, en este caso en la musicoterapia, da buenas opciones para poder hacerlo de forma sana, de forma adaptativa, que eso no me mete en problemas, pero que tampoco me obliga a guardarme lo que siento. Muy bien. Fabián, el tiempo se nos está acabando ya. Ay, sí. en este espacio de Comunicando Psicología, pero yo creo que por lo menos hemos llevado ese mensaje a las personas que nos ven referente a la musicoterapia como herramienta terapéutica, cómo puede contribuir en procesos de terapia psicológica. Y pues yo quiero que nos dejes una conclusión ya a manera de despedida y obviamente agradecerte por acompañarnos hoy en este espacio. Bueno, a manera de conclusión, somos un aprovechamiento o un aspecto que aprovecha la musicoterapia como modalidad de intervención que está acumulando pues evidencia en este momento, es que somos seres rítmicos, los seres humanos. Y así como tenemos ciertos ritmos que nos gustan a nivel musical, tenemos un ritmo de vida, tenemos un ritmo para relacionarnos, tenemos un ritmo para expresar emociones. Y complementar todo eso, para eso se vuelve funcional o una muy buena idea o puede ser conveniente para mejorar nuestro bienestar y calidad de vida. También algo importante es que en la Clínica para la Familia decimos invertir en lo verdaderamente importante. Y el bienestar de nosotros en primera medida y de las personas a quienes amamos es más valioso invertir en eso y tiene más efectos y más beneficios a mediano o largo plazo que invertir en cualquier otra cosa. Entonces muchas veces lo pensamos mucho o nos cuestionamos mucho en, por ejemplo, ir a terapia o ir a un evento como por ejemplo evento grupal o una conferencia, un taller para parejas, ese tipo de cosas. Pero no pensamos ni somos tan recatados, por ejemplo, a la hora de un paseo o a la hora de otro tipo de gastos que incluso podemos salir en problemas Total. en alguno de esos planes. Entonces, la invitación en general En lo que invertimos. es invertir en lo que, no para Fabián, no para Sandra, para cada uno de nosotros es lo verdaderamente importante. Perfecto. Fabián, gracias por acompañarnos. De verdad, siempre un gusto hablar contigo. Siempre bienvenido. Gracias por este mensaje que nos dejas hoy aquí. Y bueno, pues espero que tengamos oportunidad de compartir nuevamente. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, de esta manera entonces llegamos al final de Comunicando Psicología. Agradecerles a todos ustedes, nuestros seguidores, por estar ahí. Y pues nos vemos en una nueva ocasión en Comunicando Psicología. Hasta pronto.